Bueno, primero pues darle las gracias a Fernando y a Guillermo que aceptaron la invitación a venir a hacer el conversatorio. Y gratis. Y gratis. Y bueno, por un té. El nombre es Autoayuda Turística, que nace el día de la inauguración vino Fernando y cuando terminó, pues yo estoy haciendo la actividad con las postales. Cada persona puede escribir un mensaje y esa postal le va a ayudar a otra persona en algún lugar del mundo, aleatoriamente. Y Fernando escribió en su postal como: me gustó esta exposición de autoayuda pesimista, autoayuda verdadera. Entonces a partir de eso Fernando propuso el nombre de Autoayuda Turística y él también propuso que viniera Guillermo, que aceptó. No nos conocemos de nada. No, mejor. Es la segunda vez que hablamos. No puedo criticar sin tío. Y pues nada, espero que no salga de aquí con necesidad de buscar autoayuda nuevamente. Y pues ya, sí, eso es. Okay. Fernando, pues, los que no lo conocen, es pintor, fue profesor de la Universidad de los Andes durante muchos años. Tiene sus problemas, pero el man es inteligente. Y es un gran amigo, es una persona que estimo mucho. Fui su asistente también durante algún tiempo, los mejores años de su carrera artística. Y Guillermo, pues, no sé si se quiere presentar a usted, porque no. Padre. Padre y... Uy, para tu ayuda. Total. Sí, pues eso es. No, Guillermo trabaja en la ASA hace 12 años, profesor de plata. También ha dado clases en los Andes y en otras partes. Yo lo conozco desde el 2001, que nos conocimos en el Festival de Performance, porque yo intenté hacer performance, pero con esta voz dije voy a pintar. Y viajamos juntos en bus, me acuerdo que éramos con Humberto Junca, Manuel Calmanao y no sé qué. Y de pronto nos pararon y se subieron unos manes con el uniforme así del ejército. No será para, será ejército, será guerrilla. Pues nosotros somos pobres. Si secuestran a alguien es a Manuel Calmanao, nosotros frescos. Pero no eran soldados. Y logramos llegar acá y disfrutar del festival. Entonces, no, pues estábamos hablando que a mí esto me recordaba a un pintor gringo que se llama Philip Guston. Y Guillermo decía que le recordaba a otra persona que no me acuerdo quién es, pero... Louis Moon. No, porque se parece como mucho a lo de Philip Guston. Philip tuvo 2 etapas, ¿no? Él empezó haciendo unas cosas más o menos así, un poquito más grandes, con mucho blanco, y muy pastosas. Y como en el año 65 tuvo una crisis y dijo, no, yo no puedo morir siendo abstracto, yo tengo que hacer figuras. Y entonces empezó a hacer unas figuras, unas cosas muy interesantes porque han influido en el graffiti y en otro tipo de iconografía. Eran como unas figuras del Ku Klux Klan y haciendo cosas, pero parecen caricaturas al mismo tiempo. Y sale mucho como este tipo de bombillito o de platicos así. Si no lo han visto pueden como buscar la obra de Philip. Sí. Nico. Entonces yo quería preguntarle a Abraham, ¿cuándo pone textos y cuándo no pone textos? O sea, como cuál es la política del uso de la palabra. Digamos que yo, en mi trabajo y en la vida en general, y también por lo que estudié artes, porque quiero hacer lo que quiero cuando quiero. Y todo es un proceso como que no está premeditado en la mayoría de los casos, sino que es un diálogo constante con la pintura y que cuando yo empiezo a pintar no estoy pensando en términos de... O sea, como por mi cerebro no están pasando palabras, sino que está pasando en términos pictóricos.
Entonces, y también como todas las pinturas son referentes al día a día, a cosas que me pasan, y a veces hay cosas que quiero escribir y cosas que no. Entonces, digamos que todo surge de forma muy orgánica. Hay pinturas que hago en un día y luego las revisito 2 meses después y les escribo algo, porque otras pinturas me llevan a reflexionar sobre esa otra pintura y llegó una frase y la escribí. Como hay pinturas que empiezan con la frase. Entonces, sí, digamos que no es que yo tenga una política sobre escribir o no escribir, sino que todo es orgánico y a veces me doy cuenta de que le falta algo y lo escribo, y si no funciona lo tapo y hago otra cosa. Igual, pues es eso, la pintura son capas de cosas. ¿Y siempre son como positivas las frases? ¿O eso es porque vive en Japón? ¿Qué de positivo tiene vivir en Japón? Porque parece que eso es gente muy positiva y todo, pero también tiene unos problemas, como todos los países. No, y yo me acuerdo que cuando le pregunté a Fernando como, ¿de qué vamos a hablar en la charla? Y me dice, perro, es que sus pinturas tienen problemas. Yo le dije como, pero ¿problemas de qué? Y me dice, problemas existenciales. Y pues yo creo que es así, o sea, no todas las frases son felices, depende también de cómo uno lo vea. Las pinturas yo duré pues casi que un año haciéndolas, y hubo buenos momentos, malos momentos, hubo, así como que al inicio, creo que la primera pintura fue esa del Nuevo Día, que es como pastel, rosadita, y luego terminé haciendo pues estas como oscuras, entonces como, sí, igual luego de hacer las oscuras revisitaba las otras, entonces como que todo se va mezclando. Y con respecto a Japón, creo que también es como, en Japón sí se muestra esa cara positiva, pero esa gente por dentro muchas veces está vuelta a mierda. Y tienen como esa doble personalidad. Y es una estructura social en la que las cosas se hacen en el lugar en el que se tienen que hacer. Y yo salgo de la oficina y me voy a tomar, y cuando estoy tomando me hago mierda, me quito la camisa, me duermo en el metro y luego voy al día siguiente y como si nada hubiera pasado y todos omitimos qué pasó ayer. Entonces, pues sí, como yo creo que también la pintura yo voy poniendo como capas de mi vida poco a poco y las tapo, las muestro. Ay, yo quisiera como recuperar la palabra existencial en su argumentación, porque hoy nadie está pintando, nadie de su generación está pintando así, no en el sentido del estilo, sino incluso de dedicarse al lienzo. Y van a haber exposiciones de arte joven de tesis en adelante, y las pinturas son como vergonzantes, como ejercicios de clase, bocetos que acompañan una instalación, o son graffiti. Y en contextos como esto, como Cubo Blanco, Galería, Arte Contemporáneo, etc., cuando uno llega a ver pinturas de estas, lo único que hace es, de modo existencial, por ejemplo, volver a la historia del arte. Entonces, Guernica, Luis Luna, entonces manchas, textos, un tipo de autoayuda así en los textos, pero digamos que ese no me parece tanto autoayuda como patriótico, eso sale para todos, justicia es libertad. Y no ve aquí como ensayos que no tienen el problema de mostrarse como lo que son, como bocetos, como procesos. Y en ese sentido, ver esta exposición, digamos que aquí yo les invitaría que fueran al lado de la estación de la Universidad Pedagógica, hay una galería que se llama Desborde, y esa galería tiene un problema porque al dueño de la galería como que un rico llegó a robarlo y entonces está pleteada, etc. Y ahí lo visitan jueces para que demuestre que la galería es galería y no es lavadero de carros o parqueadero. Y él montó, ahorita mismo tiene una exposición montada que es como un déjà vu noventero, entonces como pura pintura, puro regreso al pasado. Y en ese sentido allá, como que comparando estas dos exposiciones, como que hay un cambio existencial, digamos allá están como los 90s, una recuperación de cierta vanguardia pictórica, y aquí hay una lectura de producción de pintura en un entorno donde somos digitales, y además una pintura que es excesivamente matérica. En ese sentido no tenía
claro el tiempo, ya usted dice que es un año, supondría que el video del viaje es el año también. El Bueno, video es una recopilación de viajes. de ese viaje. Sí, sí. Pero los últimos, o sea, la gran mayoría de videos son también durante ese año. Ok, entonces ahí quería preguntarle, volviendo entonces a lo existencial y a la autoayuda, eso, ¿va a la pintura para qué? Comodidad para hacer arte, reclamo generacional, odio a la pantalla. Voy a la pintura. Pero es que esa pregunta es difícil de responder sin ser pintor. No, sin llegar a ser como cursi, romántico. Pues un nuevo día, por favor. Pero no es algo que me gusta como ponerme en términos de el artista, pero es como una necesidad de pintar. Y como que a veces siento que soy torpe al hablar y pintando me expreso mejor, por lo menos lo que concierne a mi interior. Entonces es una forma de como expresar mi existencia al mundo. Sí, es eso, y es como, sí, como una necesidad de como comer, cagar, dormir, y también necesito pintar. Y sí, volver a los colores. Sí, digamos que yo en el día a día pues me considero que soy una persona que puede hablar. Normalmente me echo un chiste de pintar, pero hay muchas ideas y muchas cosas que necesito expresarlas por el medio pictórico. Y que para bien o para mal, siento que me funciona. Como que si guardara todas esas vainas dentro, de pronto si ya me hubiera tirado en un edificio. Ya. Entonces también hay como ese desfogue. O sea, sí se salvó. Sí, sobreviví. Ok. Sobreviví. Pero sí, y como... También soy una persona que a veces no tiene filtros. Y como que dice las cosas. Entonces en ese orden de ideas tampoco tengo problema en poner toda mi vida en la pintura, porque es como, ay, que igualmente son cosas que yo le voy a contar a la gente. Me las pregunten o no, no tengo problema en hacer las pinturas. Siento que la pintura es como un reflejo de la vida de cada persona, de cómo el mundo, cómo experimenta su realidad, su propia, como su percepción de la realidad. Y en ese orden de ideas como que yo lo hago y a veces es cursi, a veces es como violento, pero igual son cosas que están ahí y que no tengo que ocultarlas. Pues siempre es curioso eso de por qué no hay que pintar o por qué sí. Yo creo que eso es como una cosa que nos heredaron de Nueva York. Como toda esta gente del grupo de October, ¿no? De Rosalind Krauss y Hal Foster y Douglas Green, que también trabajó ahí. Como que dijeron que debía haber como una evolución, es como una cosa rarísima, pero la teoría de la evolución según Darwin no se da en las ideas, se da en los animales y eso pasa en miles de años para que a uno se le caiga la cola, ¿no? Pero de todas maneras hubo gente como Spengler o otros filósofos que alimentaron el nazismo que creían que sí había una evolución en las ideas. A mí eso siempre me ha parecido muy raro. Entonces, digamos, yo pinto, también veo que Abraham pinta es porque no vemos que no haya ninguna evolución en nada, hay un lado más bien como de pesimismo por allá, pero pues nos han alimentado para creer que uno evolucione, que uno termina el bachillerato y va subiendo y no sé qué, y termina teniendo casa, perro y todo eso, pero eso no es realmente tan cierto, ¿no? O sea, más o menos el cerebro humano como está igual hace unos 100.000 años, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces es muy difícil decir que en arte hay que evolucionar dejando de hacer una cosa o practicando otra. Pero nos metieron como esa idea, ¿no? Como de que pintar está en la pared, entonces había que brincarse hacia el espacio, y entonces nació, no sé, el performance y la instalación, y entonces ahora si uno no hace eso es antievolutivo, ¿no? Entonces a mí se me hace eso como...
se me hace equivocado porque es un pensamiento progresista, fascista, es muy raro todo eso. Ahora, no quiere decir que no se puedan hacer otras cosas, y uno lee los textos, no sé, de Alan Kaprow o gente que inventó el happening o Yoko Ono, y ellos nunca hablan en contra de ningún arte, simplemente están como descubrieron una manera de hacerlo. Sí, pero en las universidades le enseñamos como que hubo una progresión o algo así, a mí eso se me hace terriblemente enfermo, pero por eso me gusta que sus pinturas están enfermas de no creer en ese evolucionismo, ¿no? Es muy interesante, por eso tienen como esa melancolía, ¿no? Hay unas alegres de todas maneras. Entonces yo creo que pues uno como artista no debía creer ninguna idea preconcebida en ningún momento, en ningún punto. Entonces es tan evolucionada una pintura de las cavernas o una escultura del Parque de San Agustín como esto, o como una performance de Nadia Granados. O sea, realmente así no se debería leer el arte, ¿no? En términos de qué es lo más avanzado o qué no. Pasamos por ahí, digamos que la historia pasó por ahí, pero el mismo término de historia del arte ya es complejo, ¿no? Porque implica una sucesión. Entonces pues a mí me gustó la expo, o sea, me parece, y los problemas a los que yo me refería es que hay como un fondo que sí es como triste, que yo veo como en la gente de su edad, aunque lo tenemos todos, yo creo. Y yo creo que es que lo que pasó es que en el año más o menos la era Reagan, digamos, desde que llegó el neoliberalismo y se acabó el comunismo, nos metieron esta idea de que todo está directamente relacionado con el dinero, ¿cómo se llama eso? Con un fin práctico, ¿no? Y ustedes ya nacieron con ese meme, digamos, el meme de que no se puede hacer nada que no sea práctico, y como que usted está sintiendo ese fondo, ¿no? Entonces, sí, es una cosa como de el utilitarismo, y cuando había comunismo, pues más o menos eso se balanceaba un poquito, ¿no? Y entonces era la idea contraria, ¿no? Todo, en el comunismo todo se hace para la comunidad, ¿no? En el sistema neoliberal todo se hace para uno mismo. Incluso el arte está metido en eso, ¿no? O sea, y se venden los nombres de los artistas como una marca y como... Entonces, yo creo que esto expresa o muestra como esa pérdida, o ese anhelo, ¿no? Y sabemos que el comunismo pues fracasó, pero tal vez porque los que lo practicaron nunca siguieron las ideas de Marx realmente, ¿no? Nadie lee a Marx, solo lo citan, pero no. Todos los estudiantes de la Nacional lo citan, pero no han leído exactamente como de qué se trata, ¿no? Es el valor del trabajo, ¿no? Porque el trabajo no vale lo mismo para todo el mundo, para el que siembra papas o para el que dirige Bancolombia. Y eso es todo como la cuestión que a Marx lo atormentaba. Y Marx lo que creía era que si había una revolución industrial era para balancear esas cargas, no para aumentarlas. Lo que hemos visto después de un siglo y medio del manifiesto comunista es que eso se desequilibró del todo, ¿no? Entonces, eso está trayendo unos problemas mentales y una situación que yo veo en estas pinturas, un vacío, no sé cómo llamarlo, una ansiedad, digamos, y están de moda las enfermedades de la ansiedad, todos nos estamos enfermando, pero tampoco sabemos cómo aplicar la otra idea porque ni siquiera nos dejan pensar que existe, pero sí hay ideas, ¿no? También están los artistas que creen que hacen socialismo yendo a trabajar con indigentes y se van a los pueblos, se hacen por allá unas terapias, unas cosas. Realmente no se está atacando la estructura del modelo, que es lo que yo creo que ningún artista lo va a hacer, pero algún político podría.
Entonces yo no sé usted qué cree de todo ese telón que le planteé ahí. Un poquito corto, involutivo. Puede ser, digamos, no, o sea, yo soy hay como, no, como que mientras usted hablaba, yo estaba pensando también en que esto solo es una parte de todo lo que yo hago, ¿sí? Y digamos, no sé, este año en enero hice, no sé, 170 dibujos. Y uno de esos dibujos decía como, las expectativas me persiguen. Y era un poco como ese pensamiento de que todo el tiempo alguien está esperando algo más de mí, alguien está esperando que yo haga algo. Y al final, pues yo también creo que el arte no está para salvar el mundo ni para nada. El arte está. Entonces como ese saber de que la gente está esperando cosas y yo solo quiero hacer porque pues es como mi llamado natural. Puede estar relacionado con eso, como... Pues también hay que aclarar que la exposición tiene tres partes, ¿no? O sea, yo estaba hablando como solo las pinturas, pero yo el video lo veo como en otro, como diría alguien, otro registro crítico. Y los dibujos y las postales también están como en otra cosa. Y habría que ver las tres como interactúan, ¿no? Sí, y también pues hay... Cuando yo planteé, digamos, el tema de las postales, también surgen cosas interesantes como el hecho de que yo quería que cada persona que escribiera una postal recibiera una postal. Y las postales son 100 postales y todos son dibujos originales. Pero ahí surge el problema de que hay gente que paga por esos dibujos y yo no puedo poner no puedo regalar 100 dibujos porque hay gente que me está pagando por esos dibujos, entonces me estaría pegando un tiro en el pie. Entonces como, sí, no sé, es como intentar navegar como muchas cosas que tampoco me interesan tanto, porque yo solo quiero hacer mis cosas y lanzarlas al mundo y ya. Pero entonces la gente espera que el dibujo valga algo y lo pueda comprar. La pintura, tal, sí, un poco por eso me quise hacer el plotter, como que quería hacer algo en el espacio y que significara algo para mí, pero que fuera raro, como... Y también porque la gente tiene que sentir que esto es contemporáneo, entonces tiene que tener algo instalativo. También fue una respuesta al mismo sistema, ¿sí? Entonces como que al final me piden cosas y yo vomito otras cosas, pero no sé si estoy vomitando lo que quieren. Es como, sí, tengo 500 dibujos en mi casa y cuáles pongo, y originalmente eran 15 pinturas, 17 dibujos y el video tiene 67 partes, entonces eso da 100, eran 100 vistas al sol, pero luego hice otras 10 pinturas y metí 25 pinturas y me pasé de los 100 y luego hice otro viaje y metí más partes al video y metí más dibujos y es como, pues marica, lo de 100 era simbólico, ya me vale huevo, pero igual alguien me pregunta como, pero si hay 100 y es como, pues hay más de 100, pero entonces no son 100, pero ¿qué importa? ¿Sí? Es como, 100 suena bonito en el título y lo puse porque me parecía que sonaba bonito. Entonces, sí, no sé, como que entro en crisis con esas cosas también, es como, dejen de preguntarme cosas, yo hago cosas, sí, como que a veces me gustaría como lanzar las cosas y organicen ustedes y déjenme en paz, ¿sí? Y como que a través del tiempo también, como que el sol es algo cíclico, entonces también hay como, en la vida todos cerramos ciclos, ¿no? También, entonces como pasar páginas, cerrar ciclos, y sí, como, o sea, se me murió un amigo en Japón, entonces le hice un dibujo y lo puse en la exposición del sol, y yo ahí cerré el ciclo. Y nadie va a entender eso y a nadie le importa, pero eso era lo que me importaba a mí. ¿Cuál es? Ese que está detrás tuyo. Que pues al costado dice en japonés como en memoria de Taro Shinoda, que fue maestro mío, y abajo dice feel the distance, que era una frase que nos repetía mucho mientras íbamos desde Tokio hasta la punta norte de la isla principal de Japón. Hicimos ese viaje en bus, eran como 15 horas. Y usted no sabía decir nada más. Y el man no hablaba tanto inglés,
pero pasamos por Fukushima, ¿sí? Entonces como la energía radiactiva, el tsunami que lo destruyó todo, como que también fue un viaje como re denso, y había partes de la carretera en las que el bus no podía bajar de 150 kilómetros ni se podían abrir las ventanas, pero es como que todo se sumó, sí, no sé. ¿Montaste en el supertren? Sí, también. Listo, Vea, terminamos. ¿y usted compró el papel o lo hizo? El papel lo hice yo. Lo mastico. O lo licuo. Lo metí como en una olla a presión gigante. Muy bien. Se meten como unas yucas en una olla a presión gigante y luego se hace. Pero yo no sé si eso importa o no. ¿Sí? Importa mucho. Yo creo que importa tanto como... Yo sí quiero volver a la historia del arte fascista. Importa tanto como el hecho de que las pinturas acá sean, insisto, en lo grumosas, como tan tridimensionales, que monten las esquinas, que aprovechen las esquinas, que eso es también como una cuestión con que se prohíbe, ¿no? Como que la esquina está como un punto de encuentro, una arista, pero allá no se pone el arte. También usted, de hecho, las pone a dialogar, ¿no? O sea, y cuando las pone, da el salto. Creo que sí, la noción de evolución ahí no al lugar, pero si da un salto al espacio, creo, para no robarse el vacío, ya usted utilizó la imagen y recuperémosla acá, pero lo hace para experimentar, y en ese sentido me parece que experimenta con otro tipo de arte que sería la de la música. Y es que el video tiene ritmo y la pintura, la exposición tiene ritmo, o sea, son como pasos, ta, 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 y hay de pronto disonancias que si uno no se da cuenta pues se las perdió, pero lo mismo pasa con el video donde uno trata de buscar cómo venga, cómo es, sin el sol, con el sol, matas, cielo, cuáles son los patrones que repite, y toca verlo mucho para tratar de dialogar con, creo yo, igual allá no tenía ni idea que había una dedicatoria, pero trató de dialogar como con diferentes capas de lenguaje, y en ese sentido esas diferentes capas de lenguaje recupero el hecho y valoro mucho el hecho de que no sé si lo hizo, o sea, le creo, si hizo el papel, pero hay como un humano, un cuerpo humano haciéndose presente, echando el paste, fabricando el soporte para dialogar, ni siquiera de manera irónica posmoderna, ni pesimista metamoderna como, me resigno porque el mundo se va a acabar, entonces voy a hacer paisajes sublimes, sino para hablar y para mentir, porque igual 100 puestas de sol, no sé, Sí, eso ya es una expectativa que no cumple, pero cuando se reseña esta exposición, pues va a pasar lo mismo que con la exposición donde Malevich estrenó su cuadrado negro y era 0,10 y al final eran 0,14, porque 10 era el número de artistas originales y después 14 y todo bien, no hay lío. Y en ese sentido me llama la atención como las diferentes instancias de experimentación que tiene, como que no es una sola etapa o no una sola etapa, no un solo procedimiento, que es una maldición que persigue a los pintores que leen, debo construir un estilo. Usted empezó con un artista que tuvo la crisis del estilo porque no quería ser abstracto como sus profesores, sino pop como sus colegas jóvenes, y en este caso, más que una negación de estilo, me parece, y no lo recuperaría en balde, parece que hay un sujeto dialogando con la imagen, y lo hace además, me lo imaginaba usted como cuando decía cómo vamos el tarro, como qué hace usted con los tarros, o sea, cómo los manipula para lograr estos espesores, o sea, cuántas veces va al tarro, aplica, deja secar, vuelve al tarro, qué pasa si se confunde, qué pasa si bajo un estado alterado de conciencia recupera ese tarro y va al lienzo, o sea, cómo ese cuerpo se desenvuelve con la pintura. Y me llama la atención que dentro de esos diferentes estilos, las líneas de contorno están allá y son como un guiño como de descanso, como aquí hay dibujo, el resto es mancha, el resto es desorden, el resto es yo y mi mundo, yo madurando también. Y en ese sentido, yo salto como del sol sale para todos, yo aún estoy aquí, que es el que me parece en términos de yo sí recuperaría la idea de nostalgia que mencionó Fernando, que es el más nostálgico, pero es donde hay más color mierda. Allá también hay color mierda, pero esa mierda es más encendida de frijoles, eso es otra cosa. Y quería preguntarle por esta, porque me parece que es como bastante excéntrica dentro de las otras piezas, o no sé si ya mi paranoia un poco lógica me está llevando a quedarme acá,
o por qué hizo esta así. Es decir, las pinturas son manchones, no están claramente delineadas, hay líneas intervenidas, el cactus que yo lo interpreto como cactus está delineado, ese cielo no es natural respecto a otros cielos. Ay, ¿qué pasó? Sí, pues, quisiera hablar de eso. Esta pintura. No sé, y es la verdad, como con muchas obras, como que no sé, como que yo la hago y ya, pues podría desparramarme y contarle la historia de mi vida y por qué estaba pasando por un mal momento, pero simplemente es como una representación de mí mismo sentado mirando mi cactus, que es como lo que me acompaña, amo ese cactus con mi vida y el cactus le creció otra mata, que es esa otra mata. Entonces sí está relacionado. Sí, como que no es mi paranoia. pinto el cactus con la otra mata y sí, como que ese sol es como más de mi cabeza que un sol natural. Y digamos que abajo esto hay un autorretrato. Ok. Pero luego lo tapé y luego fue como aún estoy aquí. No necesito hacer una representación mía, pero aún estoy aquí y la mierda es como mi piel. Ok. Entonces, momento. Acabo de ver el brazo, la camiseta y su cabeza. Sí. Ok. Ahí vamos. Ok. Ahí va, ¿verdad? Esto es una mano. Sí. Y esto es una mesa de madera. Sí. Que es color café, que es el mismo de la mierda. Suele ser café. Y de pronto estaba más morenito en esa época. ¿Qué? Sí, y abajo había como un mantel de colores, como cuadrados de colores, que es el fondo. Y sí, como que estaba trabajando en... A veces se acaba cierto color y uno coge otro. O sea, como... Lo que haya. Me acuerdo que a Frank Stella le preguntaba, pero ¿por qué esas pinturas doradas y plateadas y cobre? Es que era la única pila de colores rebajados cuando fui a comprar, yo no tenía. Entonces, pues claro, eso dorado quiere decir que tú crees en una era dorada y eres neoclásico. No, es que no había más, no tenía plata para comprar el que yo quería. Hay como razones de los artistas que... Y a veces no, digamos que esas Y a veces no. manchas blancas sí eran como, pues yo quería unas nubes, pero yo quería que fueran como ideas. Pero de todas maneras... Como van a la cabeza. Yo sí quería preguntarle, suena como una canción de Shakira. Aún estoy aquí. Pero digamos, pasó eso. Shakira se separa. Entonces, sufre y compone una letra. Todo el mundo cree que es verdad, que esa letra es... O sea, que el sufrimiento es plasmable, como dicen. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Como que las experiencias de verdad salen en las pinturas? ¿O esto es como una capa medio autómata? Son cositas. Que vea que a Shakira lo que le hacen es una hiperproducción gigantesca, pero la gente sigue creyendo que es que una pelea y entonces el pobre otro es un pendejo y todos lo insultan, ese perro, ese no sé qué, ¿cómo se llama? Perré. ¿Piqué? Entonces es una pregunta muy compleja del arte contemporáneo, o sea, si es posible la expresión o todo lo que hemos llamado arte, sea música, literatura, es una cosa que se ha construido exteriormente y uno realmente nunca va a llegar como a expresarse ni a plasmar, y es una diferencia gigantesca entre una cosa, digamos, romántica o minimalista, por ejemplo. Minimalistas dicen, no, ¿cuál expresión? Ni que nada, la madera es la madera. Entonces yo, como usted explicó esto así como tan... Yo creo que usted sí cree. Yo creo que son cositas, o sea, como que una pintura no va a expresar todo. Por eso, y de pronto por eso produzco tanto, aunque no muestre todo. ¿Sí? Y de pronto yo como dice, hay 25 pinturas, o hay 25 pinturas en la exposición, y en mi mente, para mí no es ni mierda, pero la gente cree que es un resto. Entonces yo creo que son como cositas, y nunca voy a terminar como de expresar. Me hizo acordar de García Márquez, que eso vendió todo, hasta la máquina de escribir. Quería empezar a escribir esa novela que era 100 años de soledad
Y entonces estaban en México y estrellaron el carro, después en el carro. Y hasta que la esposa le dijo, bueno, ya, hay una plata para que usted se meta un mes allá a escribir esa novela que tiene en la cabeza. Y escribí, entonces él contaba que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía iba a recordar el día en que su papá lo llevó a Corsalía, punto aparte. Y eso dijo, mierda, ¿y ahora qué más escribo? O sea, faltaban 600 páginas, ¿no? Entonces, eso también es como parte del juego de hacer arte, ¿no? De quedarse varado y a ver cómo vuelve cómo arranca ese carro otra vez, ¿no? Sí. Que a veces los preparativos para hacer una obra o una pintura son altísimos, ¿no? O sea, digamos, yo me gasto mucho, preparo mucho tiempo y leo y no sé qué, y tomo notas y preparo colores y el sábado que estábamos con Gustavo filmando una cosa, la hechura de la pintura puede ser como una hora, hora y media. Siempre me acuerdo que un estudiante preguntaba, pero ¿cuál es la proporción entre el costo de la pintura, la cantidad de trabajo que usted hace? Mucho salió marxista, ¿no? Pero ese trabajo no vale eso, o sea, yo no sé, se demora como una hora, hora y media, o sea, y hay unas de acá también muy rápidas, ¿no? Otras más largas y otras de varias sesiones. Sí. Pero creo que parte del juego es como lo de García Márquez, ¿no? Como quedar varado y quedar como, mierda, ¿y ahora qué más escribo? A veces uno puede empezar una cosa y no sabe para dónde va, ¿no? Y hay días. Es decir, es extraño no saberlo todo. Mira, hay 3 pinturas que hice entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, hice 3 de las pinturas que están acá. Las que se vendieron. Puede ser. Pero sí, como que. No sé. Como que tampoco nunca me ha importado ese proceso. Y yo siento que hice todo esto y dibujé mucho. Y ahora no estoy haciendo nada porque estoy en un proceso de que otra vez estoy como. Mi cerebro está funcionando. Y al final la pintura es sobre mi vida y necesito también vivir para poder pintar después. Eso está muy chévere. Entonces ahorita estoy como en esa fase de vivir para luego volver a los lienzos, a las artes, a expresar. ¿Y el dibujo mientras tanto qué? ¿En las siestas? O sea, vive, pinta el dibujo, ¿qué? ¿Descansitos? El dibujo es cuando se está secando la pintura. Sí. El de mientras. Para no perder el... Ok. Pero entonces en el dibujo... Y el dibujo también es cuando no hay plata para pintar. Porque el dibujo es papel y tinta. Y en el dibujo hay textos mejor resueltos compositivamente que en la pintura, ¿no? Los intento pensar Pues un poquito vuelvo más. otra vez a la dedicatoria, ¿no? Es decir, hay una maquetación de esa ubicación de ese texto para que dé cuenta del sentido del homenaje ahí. O ahí también, ¿no? Y también tiene que ver con, por lo menos en estos dibujos, con que el papel que traje, que hice yo, es limitado y no puedo desperdiciarlo. Y es básicamente aquí también en estos. Entonces, una hoja la partí en 4 para que rinda y cada dibujo tiene que contar. Y cada dibujo es importante. Por lo menos en estos dibujos sí fue como que intenté ser consciente del dibujo. Mientras que hay otros dibujos que son más automáticos, similares a algunas pinturas, podríamos decir que esos dibujos no están en esta exposición. Pero sí. ¿Alguna vez ha ido a psiquiatría o a No. psicoanálisis? No. Al neurólogo también se puede ir, ¿no? O sea, Eso sí que vale arte. yo he ido harto, sí, a veces se gasta mucho. Y no sirvió. No, y siempre al final le pedía, me decía, acuérdese de mi cuadrito. Sí. Pague. Si no, pague, no, acuérdese. No, porque pues el psicoanálisis es como en las artes visuales es una de las grandes maneras de interpretar, ¿no? Es como, depende de qué tiene el artista por allá en el fondo, uno podría averiguarlo a través de la obra, ¿no? O sea, como que no tiene que estar el artista ahí para que uno entienda una cantidad de cosas sobre las vivencias del artista, pero
y también está el riesgo de que si voy a psiquiatría me cura Ya, te locura. y ya no estudié ingeniería y a qué me dedico, ¿verdad? Me hizo acordar de Andy Warhol, que es como el artista más superficial que ha habido, ¿no? Decía, yo colecciono personas y no tenía un taller, tenía una fábrica. Los viernes se hacían unas fiestas y solo se invitaban supermodelos o gente muy famosa, superstars. Y hasta que alguien dijo, pero es que lo que está haciendo Warhol es tapando todo lo que ha sufrido, porque ese man es más sufrido que no tenía papá, después vivió con la tía, le dieron un disparo, lo atropelló un carro, lo volvió nada, una cantidad de cosas. Y era pobre. Entonces, Y se operó la nariz N veces. sí, bueno, una cantidad. Yo creo que todos somos Warhol, ¿no? Como en el fondo, o sea, y nos ponemos como un traje para que no se vea el trauma, ¿no? Pero algunas artistas están como empezando a sacar el trauma, que eso es chévere, pues yo veo esa frescura acá, ¿no? El trauma no es nada malo, sino son vivencias, ¿no? Son los altibajos. Nadie puede estar feliz todo el tiempo, ni triste todo el tiempo, o sea, pues hay como esa... Y ahí, como decía Freud, hay unos traumas que son conscientes y otros que no, ¿no? O sea, siempre yo ponía el ejemplo en la clase, la empleada doméstica lo quemó con un tetero a usted a los 4 años, usted no se acuerda y ahora viene aquí a pintar esto, claro, y cosas así, ¿no? Entonces, o a mí que me dieron un tetero pichón, acá que está mi tía, ella es la que me ha contado eso. Y entonces yo quedé así, quedé sin hígado, sin páginas. Entonces, pues eso es interesante. Tampoco hay que hablar como hasta el final de todo, ¿no? Como las obras deben ser inagotables, yo creo. De todas maneras, yo sí quería preguntarle un poco por el video, que es como lo que a mí menos me interesó, como que es lo que menos se parece en que Guillermo logró como integrarlo en las 4 partes que tiene esto, porque en 2015 yo fui jurado del premio Luis Caballero y los 8 premios tenían video, era como que si no metes video estás out. En la convocatoria, si uno no dice que va a poner algo de video, entonces no es contemporáneo. Es una cosa, no sé, bueno, sí lo he visto en todas partes, de todas maneras, pero ya viendo unos artistas muy serios de más de 40 años que necesariamente tenían que meter un video, ¿no? Que había cosas muy, muy interesantes. O sea, yo decía, bueno, sí, el único que me acuerdo que usó el video y que hizo los videos, que no es un video turístico, que también estamos en la crisis de videos que simplemente es como lo que tome la cámara, ¿no? Pero me acuerdo que Juan Mejía sí hizo como los videos de él cantando y es como un tipo de trabajo mucho más estructurado, digamos, pero sí hay bastante en el arte contemporáneo como de meter videos, porque sí, porque como que De relleno. de relleno. Quería saber usted qué piensa de ese video, aunque usted ahorita dijo que le había sumado, le había restado, o sea, es un video trabajado, o sea, más trabajado que otros, pero turístico no quiere decir que sea malo, sino es... Con todo respeto. Digamos que es un video de pintor, no es un video de videoartista, ¿no? Un video de videoartista que tiene como... es otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de sonido, otra cosa, ¿no? Con otra espacialidad, digamos, ¿no? Esto es la postal. Entonces, ¿cómo fue la decisión del video? Pues, mucho cómo lo hizo, por qué lo metió, para qué. Digamos que el video, como que, no sé, desde hace mucho empecé como a capturar este tipo de videos. La mayoría son como en movimiento horizontal, o en el que hay algún tipo de desplazamiento horizontal. Y Sí, foto fija no son. No hay foto fija. entonces como que de repente también empecé a pensar en el sol, en el movimiento,
en la especialidad y también como que es la idea de que el sol es el mismo sol para todo el planeta, que eso era un poco obvio, pero saber que en este momento está en pleno sol en Japón y aquí, no sé, pero hace un momento todavía había un poquito de luz, entonces era como esa reflexión sobre esa espacialidad, sobre el desplazamiento del sol. Y también es como, igual que las pinturas son parte de mi vida, como que los jóvenes hoy en día todo lo capturamos con el celular también, entonces un poco es como yo también capturo partes de mi vida con el celular y si viajo no me voy a llevar la cámara de fotos, grabo con el celular y ya, entonces también es eso, nuevamente como poner mi vida. ¿Existe celular todo? Sí. Está bueno. Actualices. Es que los pierden todos los viernes. Camaradas. Ahí yo quería volver a una cosa que decía Fernando y volviendo otra vez a la brecha generacional, y creo que su generación es la que mata al padre hablando abiertamente del trauma. Como que no tiene necesidad de matar al padre robándole la herencia, o volviéndose drogadictos, o casándose con quien no deben según el padre, sino hablar de traumas. La generación que les precede es la nuestra, que es la que oculta el trauma, ¿no? Y nos esforzamos por eso y nos disfrazamos de jóvenes, o llevamos mal la calvicie, o variaciones. Y ahí me parece que sí, es como que el recurso a la prueba proyectiva, como tú estabas aquí, entonces en ese momento estabas triste y te tapaste, por lo tanto, y como que sobreinterpretar en ese sentido es como una tara que tiene la crítica postmoderna. Y volviendo otra vez como a la brecha generacional, como en el caso de ustedes, el que podríamos llamar importaculismo no es tanto, pero tampoco es como una ignorancia respecto al medio o a los temas o a no quiero ser trascendente, sino me parece que con un acercamiento constante a la producción de imágenes cotidianas, llevan su cámara en el bolsillo, producen, y vuelvo otra vez a la idea de sublime, como que producen imágenes de lo sublime. Y volviendo un poco a lo que decían de los artistas que meten pintura para rejuvenecerse, como el botox de los viejos postmodernos es el video. El que más la cagó era un muy buen pintor, que fue Gustavo Zalamea, y en un premio Luis Caballero se suicidó tirándose constantemente a hacer video pésimo, y pues al carajo sus reflexiones pictóricas. Acá en la Galería Santa Fe era como una ansiedad del video, como tengo que poner video porque si no... están los hijos. Pues bueno, la cagó. ¿Usted se acuerda, sabes, el cómo estaba? Por eso ponía video. Sí, como quiero ser José Leandro Restrepo, y pues no, falló. Y en este caso, digamos que el recurso al video, más que quiero encontrar la alternativa a la pintura, o quiero descansar de pintura y no quiero hacer Dios porque me tengo que gastar el papel, parece que estos videos y esta producción de videos da como una variación generacional en torno a lo sublime. Son súper contemplativos, duran 15 minutos, y si uno se queda viéndolo uno puede meditar, pero no quiero llegar al cliché de Japón, meditar, porque es súper orientalista y no va a ningún lado, sino me parece que aquí se medita en torno al vivir sin saber qué responder. Es decir, no veo un patrón como, está haciendo una taxonomía de letras raras, o lo que le decía antes, como el ritmo, sol, paisaje, sol, paisaje, sol, paisaje, sino la cámara está ahí para capturar una vida y mostrar el recorrido. Me encanta además porque es como una granja de paneles solares, pero no es un alegato ecologista, o sea, es como el desierto, como ya no nos queda planeta, entonces saquémosle fotos. Y en ese sentido sí quiero retornar al video, porque me parece que marca un contrapunto muy interesante en todo este proceso. También ahorita escuchándolos a ustedes, los pensaba como que las pinturas eran un guión de ese video. Entonces, ¿Un qué? como un guión, como que medita, boceta y graba. Entonces quería preguntarle respecto a las etapas, o sea, no volver marxista, a las horas, hombre y tiempo que hay en estas pinturas, ¿en qué etapa llega y cómo se intercala para después decidir que aparezca acá? ¿Lo hizo primero, llegó después, otra vez los descansitos, o cómo era? Empezó primero ¿Ok? que todo lo demás, porque grabo constantemente, sin ningún objetivo.
solo grave. Entonces se podría decir que empezó primero. Y luego empezaron las pinturas, que de hecho hay pinturas que tenían una primera versión, como la ventana, el de arriba del cielo, el otro blanco tiene 2 pinturas abajo, ¿sí? Y como que viajé a Turquía, hice más videos y cuando regresé volví a esas pinturas. Y cambiaron. Cambiaron. Ok. Evolucionaron. Y no todo es japoneses. Turquía. O involucionaron. Pero quedaron más bonitas. Oriente ayuda. Y a partir de eso fue también como, bueno, los videos también son parte de mi vida, quiero ponerlos, pero sí hubo como esa selección de voy a hacer 100 vistas al sol. Cuando me enteré que todo se trataba de sol, porque estaba produciendo sin saber a dónde estaba yendo, cuando me ¿Cómo se dijo, enteró? Le dijeron. Intuición. Intuición. Claro. Y decidí como voy a hacer 100 vistas al sol. Dije, no voy a producir 100 pinturas porque no puedo y quiero mostrar estos videos también. Entonces tomé esa decisión de voy a seleccionar estos videos y cuando tuve la selección de 67 videos dije, ahora sí voy a completar con las pinturas y con los dibujos. El resto lo logré. No, pero empecé el conteo con el video y luego dije, ahora necesito llenar el resto con las pinturas. Como que los videos que están son los que están y el único que se repite es el de el coso blanco que va dando vueltas, que es mi favorito y además dice karaoke, karaoke giro y está girando. No, a mí me parece como cerebro galaxia, como karaoke giro, pero giro no significa girar en japonés, pero dice giro. Y a mí me gusta como jugar con esa lectura del lenguaje. Sí. Entonces, sí, como que... Y como que quería que ese coso del karaoke fuera que diera los tiempos del video. Entonces está al inicio, a la mitad y al final. Pero entonces se repite porque está al final y al inicio otra vez. Sí, entonces como que esa fue como... Es donde se sabe que pinta, ¿no? No se va a hacer video, entonces repite los ciclos. Marica, el loop. ¿Para qué no me lo poner si se da la mano? Pero sí fue como intencional eso. Y además está en desorden porque el primer video que sale es la parte final. O sea, si uno pone el volumen alto, hay alguien cantando adentro de ese karaoke, pero la canción está en desorden. Entonces ya primero está la parte final del video, en la mitad, sí está la mitad, y al final está el inicio de la canción. Usted pedació esa parte de la canción para ponerla acá. Gracias, padre. Y de hecho el video, o sea, de hecho las postales primero iban a ser stills de cada uno de los del video. Se puede todavía hacer. Una gran expectativa. Sí, mucho trabajo. Pero pues también odio tener que ir a imprimir. Prefiero hacer 100 dibujos en una semana que tener que ir a imprimir y... Detesto. Que no le cumplan. No, detesto. Yo cojo mis papeles, los corto mal cortados y hago 100 dibujos en una semana y me voy feliz. Y ya. Sí, y digamos, ese video es viejísimo y está en peor calidad Por que eso todo está, el por eso demás. tiembla. Que fue como una vez que hice escala en Doha, en Qatar, y tenía otro celular, pero ese video me gustó mucho, entonces me lo reenvié muchas veces y pasó un poco como con las imágenes pixeladas de Gabriel, que pierden calidad por WhatsApp. Sí, Eso le pasó a ese video y además me tocó agrandarlo para que quedara igual del tamaño de todo lo demás. ¿Cuánto tiempo estuvo en Japón? 2 años. 2 años. Y sacó el título, ¿no? Sacrificio. ¿Qué tal yo? cumplió. Me grabé. Es que hace como 2 semanas murió Malcolm Díaz, que era un antropólogo inglés y economista también, que vivió en Colombia casi 50 años, 45 años. Entonces hubo una semblanza ahí en el tiempo y me llamó la atención. Pues una vez leí algún libro del corto, es muy interesante. Siempre es como la mirada de un británico mirando aquí cómo somos, ¿no? ¿Por qué no somos? Hay un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, ¿no? Pero me llamó la atención que decían que
él decía que los colombianos olemos, o sea, nuestro olor es a leche. O sea, pero rarísimo, este man vivió aquí 50 años y yo, todos le olemos a leche, ¿eso qué quiere decir? Entonces, es como una persona, es decir, si cualquier persona dice eso, uno dice, sí, chévere, sí, o olemos a pecueca, pero que lo diga Malcolm Díaz me pareció como una cosa de economía de medios muy contundente, ¿no? Los colombianos huelen a leche. Ah, qué buenos los japoneses. O aquí huele la ciudad, a veces las ciudades tienen unos olores, ¿no? No va a Nueva York y huele como al metro que se está gastando, ¿no? Y hay un olor que Ferretería. hay un olor que es olor Japón, y que cuando uno se sube al avión que va a Japón ya huele a Japón. Pues sí. Y aguanta. Pero es un buen olor. Ah, O sea que los aviones de Avianca huelen a leche, ¿no? Es como un eucalipto rebajado. Es como un eucalipto rebajado. Eucalipto rebajado. Sí, es raro. Parece el nombre de pintura de Pintuco. Eucalipto rebajado, sí. Pero sí hay un olor que además este año volví a Japón Y fue de visita, y cuando entré al avión yo dije, ya voy a Japón. Voy a Japón. Cresopino rebajado chino. Pero sí hay un olor y Sí, es curioso, como que las ciudades pueden oler algo. Los que han ido a Disneylandia, eso huele como algodón de azúcar, pues por obvias razones, ¿no? En Nueva York huele como a hierro quemado, pero es agradable. Pero uno nunca sabía si la gente huele a algo, es muy raro eso, ¿no? Se acabó. Preguntas del público. Entonces, eso está chévere, pues eucalipto rebajado. pues diría yo. Yo imaginé el cresopinol ahí. Es que es como algo herbal. Rendido. Colgate herbal podría ser. Aunque eso lo descontinuaron ya, pero algo así. Como aromático. Sí. Pues yo quería preguntar, esos dos cuadros que están allá, ¿Estos? ese y el de la derecha, parecen ser un soporte diferente a todos los demás, parecen ser hechos sobre madera directamente, mientras que los otros parecen ser hechos sobre el lienzo. Sí. Entonces me preguntaba yo si esos cuadros son de una época anterior o si son todos del mismo momento, Posterior. o si son posteriores. Sí. Todos los que están sobre madera son posterior. Ah, hay más. Sí, estos otros dos. Y estos. Lo que pasa es que unos tienen como. Unos son sobre la tabla y otros tienen Marquito detrás de la marquito tabla. detrás. Porque estos eran más baratos que los otros. Y ya no tenía plata. Transfera. Entonces, sí. Y también eran más baratos que los lienzos, a su vez. Pero también en Japón pinté sobre madera y quería como volver a la madera porque también da otros efectos pictóricos. Uy, qué pereza pregunta. ¿Qué implica traer eso intervenido, madera, en la migración, en la aduana? ¿Cómo le fue con eso? Yo tuve que ¿O todo bien? yo ¿O tuve que- certificar como... No, yo tuve que destruir todas mis obras de Japón. ¿Sí? ¿O qué? ¿Más existencial para dónde? No, pero no fue por eso, fue porque no podía costear el transporte y era una mierda de 3 metros por 2. Tómate un ejercicio. Y pues con eso hay una anécdota, y es que mi segundo año de la maestría yo trabajé un montón y la universidad da un premio o sea, mi universidad es solo de artes, entonces por facultad, pintura al óleo, mi maestría, pintura tradicional japonesa, serigrafía, cada una le compran la tesis a un alumno. Ok. Y entonces yo ese año trabajé y como que a todos les gustaba, a los profesores les gustaba, a los alumnos les gustaba, me nominaron a 2 premios que no me nominaron a nadie más de mi facultad, aparte del premio de la universidad. Y yo decía como marica, la única forma de salvar mis obras es ganarme ese premio. Pero en mi promoción estaba el primer alumno africano de la universidad.
Cuidado con lo que va a decir ahorita. Mira sus palabras, lo pueden cancelar, esto se va a Y al man- publicar. no, digo, De 5, 4. eso lo saben aquí y lo saben en Japón y lo he dicho muchas veces y me vale huevo. Y es como, el man estaba becado por el gobierno de Japón, era el primer estudiante africano de la universidad, hizo un trabajo sobre la bomba atómica, obviamente le dieron el premio al man. Y yo no podía competir por muy bueno que fuera mi trabajo, porque además mi trabajo era una mierda como anti-Japón, antinacionalista. No Japón, no creo que antes, pues ahí solo es nacionalistas. No Japón. No, o sea, No saque, mi proyecto, no ramo. no, pero mi proyecto de grado era dibujé el sol naciente que usaron los japoneses como la esvástica japonesa durante la guerra, y era un poco como descentralizar, Anti el Japón actual. anti el sentimiento nacionalista nipón, que nipón significa como el país del sol naciente y como ese orgullo que sentimos, porque en una semana me pasó todo lo xenófobo que me podía pasar. En una semana yo estaba decidiendo qué hacer de proyecto de grado y en una semana me pasó todo lo xenófobo que me podía pasar en Japón y me emputé. Y entonces empecé a usar los símbolos y empecé a usar la mitología del sol alrededor del mundo para decirles como marica, el sol no es solo suyo, pero cada hora era súper pulsante, ¿sí? Entonces está el mito chino de que el pez koi, si logra llegar a la cima de la cascada, está el dragón. Pero entonces yo vi como la imagen del pez subiendo, deslumbrado por el sol, y obviamente si alguna vez llega un pez koi, ya hay un dragón arriba de la cascada y no se va a dejar tumbar. Entonces era como el dragón y todos los cadáveres de los peces abajo, otro era un tríptico con ojitos anime cayendo de 2 aviones, con el sol naciente de la guerra atrás, y a la izquierda tenía como los escudos de la realeza francesa, del rey sol. Entonces fue un poco violento y perdí y tuve que destruir todas mis obras a raíz de que no gané ese premio. ¿Cómo las destruyó? No, pues. No, además, casi me toca pagar para destruirlas. No, casi me toca pagar para destruirlas porque uno le tiene que pagar al cambio para llevarse las cosas grandes. Entonces me dijo, como, si no pone esto en la universidad desarmado tal día, el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Marica, es que me acuerdo. Toma tu beca. Sí, el día de mi cumpleaños fue como, tiene que desarmar toda esta mierda y llevarla al basurero. Y pues así fue. Y pues ahí tengo, lo último fue que les tomé una foto allá nomás en el basurero. Y se fueron. ¿Quién es Akira Igarashi? Una amiga. Ella escribió el poema y somos amigos. Y el otro texto lo escribió Nicolás, que es el que está grabando. Hubo una pregunta de alguien en Instagram. ¿A qué le huelen y le suenan las pinturas al expositor? A que me huelen Y le suenan. Y le suenan. A leche. ¿Sabes qué, Guillermo? Que Pero me huelen a óleo porque hay unas pinturas que hice hace más de un año y todavía huelen por la cantidad de materia que usé. Y no me. Yo creo que las pinturas no suenan. Las pinturas son para verlas. Y. Sí, como es esta mierda? En formas de ver. Hay un programa de la BBC, o sea, está el libro y está el programa de la BBC, y el man se tira todo un capítulo explicando cómo en los documentales de arte ponen la pintura y ponen una musiquita clásica que ya cambia la percepción de cómo estamos viendo la pintura, pero realmente la pintura no tiene ningún sonido. Y eso para mí es importante. La pintura es pintura y no necesita música acompañante, porque ya cambia. Entonces no me suena. Pero de repente pienso yo que de pronto cuando se refería a música o a ritmo es porque la misma instalación tiene como unas etapas y un movimiento que cuando hicimos la instalación sí, pues nos reíamos y decíamos como no, es que ahorita toca bajar la escalera y toca subir la escalera. Entonces fue como las decisiones de instalación. Sí. No sé, ¿ya preguntas? Ya empezaron, ¿no? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Sí, no? ¿Cuánto costó eso? ¿El de rama? 700. Del Antonio Caro.
No me acuerdo. ¿Ya no? Toca mirar la lista de precios. No, pero no sé. La firma de Quintín Lame en japonés. Como un millón, algo así. Ok. No, está caro, yo puedo Más, así. más sufrido. Mientras más sufrido, más vale. ¿Y este cuánto es? Clemencia. Ese me encanta. Tocaría revisar la lista de precios, pero menos de un millón, más de 600. Yo creo que a 700 también es posible, o 800. No, un poquito más. Ese costaba como 850. Pero pregúntenle a la galería también. Como, Usted crea, ya. sí, como. Yo no sé. Y como que yo les puse los precios, pero más o menos guiándome por lo que vendía antes, pero pues tampoco es lo que más me preocupa. Sí. Eso es. Pues nada. ¿Ya? ¿Seguros? Listo. Pues bueno, Muy gracias. bien.